Aquí en el estudio de CPS Noticias tengo el gusto de presentar a Diego Soto, nuestro analista que llega todos los jueves con información importante. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Germán? Tiempos de muchos cambios, ¿no? Efectivamente, entre la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, pues aquí tienen que seguir transcurriendo las actividades con cotidianidad. Ayer en materia de seguridad 2 personas localizan sin vida, uno que presuntamente tendría nacionalidad extranjero, que fue allá por la Comisión Federal de Electricidad hacia Pichiligue. Y otro el del hotel. Exactamente. La vida tiene que seguir. Así es. Oye, y ha habido cambios también importantes localmente, porque se renovaron las 5 presidencias municipales y vamos, cada una de ellas tiene una particularidad muy importante en Baja California Sur y bueno, vamos a decirlo de alguna manera, Los Cabos es importante, es uno de los municipios que a nivel nacional marca agenda, el segundo más importante como destino turístico y bueno, con una amplitud en el presupuesto que pues ha generado comentarios. Efectivamente, el tema que traigo para compartir esta semana, Germán, es precisamente, pues vamos poniéndolo en proporción para que las personas primero lo entendamos. Número 1, cuando hay cambio de gobierno, hay algo que se llama entrega-recepción. La administración que sale le tiene que entregar a la nueva, si son del mismo partido, de distintos partidos, porque así viene estipulado y previsto en diversas disposiciones legales que son lo que rigen. Los recursos públicos, todo lo que se utiliza, el pago de los sueldos de los servidores públicos, las obras públicas, todo lo que se recauda a través de nuestros impuestos. Esto es muy importante primero entenderlo o en primera instancia. Es decir, el IVA, el ISR, el IEPS, cualquier impuesto local que esté generado y que esté previsto en alguna ley. Estos recursos hacen que se retroalimenten toda la función pública, las luminarias, la pavimentación, el servicio del agua. Así es como funciona la administración y cómo se deberían de aplicar los recursos públicos. Entonces, para poder conocer cómo se aplicaron los recursos públicos es que se presentan cuentas públicas, es decir, de acuerdo a diversas disposiciones, la ley hacendaria, la ley de transparencia y algunas otras más que están previstas y que ahorita no las puedo citar todas, es que las autoridades tienen que presentar informes trimestrales e informes anuales. Las cuentas públicas durante los 12 meses, un congreso y una auditoría va a supervisar cómo utilizaron los recursos, es decir, cómo se gastaron cada peso con lupa, ojo y detalle, y derivado de ello es que se realizan algunas observaciones. Pues bueno, acudimos con la Auditoría Superior del Estado, la ACE, y revisamos en su portal que tiene disponible pues en redes sociales para de manera pública. Exactamente. Un semáforo que ellos le llaman que es de cumplimiento respecto a las cuentas públicas y los informes trimestrales y mensuales que tienen que estar presentando. No sé si pudiéramos utilizar este primer gráfico, que son algunos que vienen en colores entre amarillo, rojo y verde, precisamente este que tenemos aquí en pantalla, donde de acuerdo al cumplimiento de las cuentas públicas de la de 2024, veamos, de los ayuntamientos que están en renovación, que acaban de salir, de los 5, lo que es Mulegé y lo que es Los Cabos están en rojo. Es decir, no han presentado la cuenta pública o el informe que tiene que corresponde a cada mes. Completamente en rojo están ahí, ¿no? Al lado izquierdo de su pantalla, todos los cuadritos están en rojo de Mulegé y Los Cabos. Esta información, cómo se traduce de manera momentánea, no significa que hayan robado, no significa que en realidad hayan malversado el recurso, pero es un indicador para saber, pues oye, ¿por qué no has presentado? ¿Por qué no das los informes? Se gastaron el dinero y no trajeron el ticket, por así decirlo, ¿no? No le están entregando el cambio. Si quisiéramos decirlo en palabras más coloquiales o más, más sencillas de entender. Más sencillas. De acuerdo, este fin de semana fue la última toma de protesta de los 5 alcaldes, en Mulegé Edith, en Loreto, entiendo que es Paz Ochoa, en Comandú Roberto Pantoja, en La Paz Milena Quiroga, que es la reelección, y en Los Cabos Cristian Agúndez. Pues no sé si pudiéramos escuchar esta primera intervención de Cristian Agúndez, está un poco extensa, pero vale la pena. Él nos lo decía en su discurso en la Plaza Mijares, ante todos los asistentes, algunos señalamientos muy específicos de datos, de números. Te voy a decir número 1.
La nómina de 3.500 trabajadores, él señala que aumentó a 5.597, lo que representa un incremento del 58% y un excedente anual de 678 millones de pesos que probablemente no estaban previstos y aumentó. Luego también habla de una concesión al relleno sanitario, luego del Teatro Lomelí. Pero bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a Cristian. De viva voz. Con una base de 3.500 trabajadores en el último corte de nómina se ve reflejado en una plantilla de 5.597 trabajadores, lo cual refleja un incremento del 58%, y que eso representa un excedente al año de 678 millones. En los sectarios por 20 años se realizó en total normalidad y sin observar el proceso marcado en la ley orgánica del Estado, no se dio seguimiento a la denuncia ante la Fiscalía General de la República respecto al Teatro Lomelí. En este estado de vulnerabilidad a más de 3.000 trabajadores, ya que la decimocuarta administración no dejó solvencia suficiente para afrontar el compromiso, así como tampoco el pago de su seguro de vida. Existen deudas a proveedores y contratistas por poco más de 2.000 millones de pesos. La Dirección de Obras Públicas generó un retraso significativo en el pago de obras ejecutadas a su proceso, que se calcula en un aproximado de 328 millones de pesos. Pues precisamente algunos de los datos que me llaman la atención es el tema de la nómina, es el tema de las deudas a contratistas de obra pública por 328 millones de pesos y deudas a proveedores que también menciona por más de 2.000 millones de pesos. Pero, bueno, estos son datos que él arroja, que los hace públicos durante su discurso de la toma de protesta. Lo conducente es, si usted tiene un ayuntamiento que no tiene unas finanzas sanas, pues ¿qué es lo que va a hacer? No sé si pudiéramos escuchar una segunda versión y entrevista con el mismo alcalde de Los Cabos, Cristian Agúndez. Bueno, lo que comenté hace un momento es que tenemos que revisar completamente todas las finanzas, tenemos que checar de los puntos que llegué a comentar, tenemos obviamente que verificarlos, que esperemos qué tan comprometidas o comprometidos están los recursos del ayuntamiento. Obviamente la entrega de recepción, ustedes lo vieron, fue algo muy opaco, fue algo muy vano. No se entregó realmente lo que se debería entregar, pero bueno, a partir de la siguiente semana vamos a saber realmente cómo está la situación, cómo están las entrañas de la situación financiera y lo vamos a dar a conocer. Y obviamente, pero no por llegar a querer incluso perjudicar a alguien, porque simplemente necesitamos saber cómo estabilizar. La siguiente semana, o sea, va a haber noticias. Hubo algunos datos durante este evento, uno lo pongo en paralelo, dijo, en 30 días me comprometo al PDU. Entiendo que por lo que me mencionaban que es la colonia, bueno, sobre el Tesal, esta zona que específicamente pues ya tenía alguna demanda y que no se había actualizado, pero fijó un plazo de 30 días. Esto probablemente significa que hay alguna prisa, alguna demanda de algo para solventarlo, porque sesionaron el mismo domingo. O sea, este evento fue el día sábado, al día siguiente pues ya estaban tomando protesta los funcionarios y ya están abordando el tema del PDU. Entonces algo interesante debe de haber ahí, pero lo más destacado respecto a esta entrevista es que él mismo lo dice, hay que verificar. Entonces, esto vendría a contraponer la primera versión que da porque hace señalamientos. Recordemos que él forma parte de una comisión, cuando fue diputado local, el Congreso de Baja California Sur, son quienes aprueban o rechazan las cuentas públicas. Esto es con base a la información que se entrega a las auditorías y también al mismo Congreso del Estado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir o ponerlo en contexto? Seguramente él conoce los números del Ayuntamiento de Los Cabos, cómo están. Y ahora los va a conocer mucho más a fondo, que es a lo que se ha comprometido, ¿no? Para ello, me gustaría si podemos utilizar el gráfico número 2 respecto a... Son algunas imágenes que teníamos disponibles. El primer gráfico fue en colores amarillos del semáforo, donde es respecto al resumen verbal de los resultados de las observaciones. Este gráfico de la Auditoría Superior del Estado menciona que se realizaron precisamente varias observaciones. Estamos hablando de 130, de las cuales las solventadas fueron 11, las que se solventaron de forma parcial son 97 y las que no se atendieron por completo son 22.
En la parte inferior hablan de algunos importes. Entiendo que el importe fincado son más de 3.400 millones de pesos, pero si pudieran... Lo solventado es de 1.386.723 millones. Eso es lo solventado. Y lo no solventados son más de 2.000 millones de pesos. Sí. Este es un gráfico que tiene alguna información. Si pudiéramos utilizar uno siguiente más donde habla respecto al cuadro comparativo de los egresos modificados. Esto es importante porque en automático, cuando nosotros vemos observaciones, números, decimos, ¿en qué se gasta el dinero? ¿En qué se aplica? Precisamente estamos hablando que más de 1.000 millones de pesos, 1.037, se utilizan para servicios personales, que es el pago de la nómina y algunas otras prestaciones. En total, los egresos de la cuenta pública del 2022 son 2.746 millones de pesos. De estos conceptos, si vemos el primero, que es el de servicios personales, estaríamos hablando, comparado con los 2.000, de entre un 35, 40 y tantos % aproximadamente, sin no ser tan precisos, de que los egresos totales van solamente para la nómina. Entonces tiene mucha congruencia lo que está diciendo Cristian. Ya lo decíamos hace algunas semanas, Germán, con el tema del OMSAPAS, que como el OMSAPAS La Paz destina todos sus recursos, algunas administraciones entre el 70% solamente para nómina. ¿Esto qué quiere decir? Que no queda para obra pública. Entonces, estos datos son señalados y nosotros los revisamos de acuerdo a la cuenta pública que la Auditoría Superior del Estado pues tiene disponible. Y no sé si pudiéramos utilizar en el último gráfico, que es donde viene específicamente cuánto es el importe que se observó y que no fue solventado. Te lo voy a dar el dato específicamente. Estamos hablando... aquí está. 2.032 millones de pesos con 833.684 pesos con 89 centavos. Sí. Es el importe total que no fue solventado de la cuenta pública de 2022. Aquí no significa, como lo decíamos hace rato, hay que ser muy puntuales, que se hayan robado el dinero, que sea una malversación. Hay unos señalamientos que hace la auditoría respecto a, oye, ¿en qué te gastaste esto pago? Justifícamelo. Si no lo justifican, ahora tiene que llegar a un procedimiento quizás administrativo o penal. Para ello, ¿qué te parece si escuchamos a Ricardo Verdugo Llanas, el auditor superior del Estado, quien precisamente compartía por qué es importante transparentar la cuenta pública? Muy bien. ¿Qué es importante presentar las cuentas públicas y el manejo de recursos públicos, rendirlos o transparentarlos ante los entes que deben fiscalizarlos o tener esa información? Pues es importante porque todo tiene que ser transparente y tenemos que dar cuentas a la ciudadanía. Entonces, quien nos paga es la ciudadanía. Entonces, ellos piden y ya reclaman que es un derecho de ellos que nosotros tengamos que transparentarnos. Pues nunca va a ser una cacería de brujas, simplemente va a ser de una manera imparcial y donde vamos a revisar aquello que dejaron y lo que hubiera errores, pues vamos a ver si son recomendaciones, observaciones o denuncias en su caso. Importante presentar. ¿Qué cosa, no? O te recomiendo o te denuncio. Exactamente. Para llegar a esta parte de la denuncia, esto quiere decir que hubo una serie de pasos. Número 1, de notificaciones a los sujetos obligados, quienes poseen los recursos. Posteriormente también se les informa de, oye, tienes tanto tiempo para subsanarlo, o sea, corrígelo. Si no lo corriges, pues ya pueden haber otros procedimientos que pueden ser administrativos. Y si no se corrigen todavía en lo administrativo, ya se puede llegar a lo penal. Es decir, no es como que entres a la función pública y porque te llevaste una pluma ya luego te van a llevar a la cárcel. No aplica de esta forma tan inmediato. ¿Y cómo están los tiempos? ¿Estarán ya caducando? ¿Ya estamos llegando al límite? Entiendo que precisamente, si pudiéramos escuchar esta segunda versión de Ricardo Verdugo Llanas, mencionaba que de las cuentas públicas del 21 y 22 ya se han presentado 4 denuncias penales y va a aumentar las denuncias. Ah, caramba, a ver. Hemos realizado 4 denuncias penales. Hemos hecho, contando 21 y 22, 33 denuncias administrativas. Ha habido 16 recomendaciones a entes y creo que esos son los únicos datos que tenemos. Son nada más de los datos del 21 y 22. Así. ¿Podría ser que se actualizara la cifra con el año 23? Sí, en este año va a haber totalmente, por lo menos pensamos nosotros en el análisis que llevamos, una o dos denuncias penales.
Bueno, pues van 4 penales ya, ¿no? Esto hay que ponerlo como es. Está hablando de todo, no hablamos en detalles que si La Paz, que si Mulegé, porque hay una secrecía. Es decir, se tiene que respetar el procedimiento y pues entiendo que no quieren entorpecer cualquier información y que no haya una filtración para que pueda ir en contra o perjudicar el procedimiento. Pero el dato destacable es que durante la entrevista cuando le pregunto, oye, ¿y de la cuenta pública de 2023 va a quedar así o se actualizarían? De Los Cabos. En general. En general. Y me dice que sería de 1 a 2 denuncias penales más que presuntamente ellos estarían presentando. Extraoficialmente, te lo comento, yo he estado preguntando con algunas otras personas que trabajan en la función pública y me refieren que presuntamente serían del Ayuntamiento de Los Cabos estas denuncias penales. Habría que ver que se consumen y que sea de esta forma o que se lleven así. La idea de Germán en un inicio era hablar de los 5 ayuntamientos, pero si te das cuenta, hablar de una sola cuenta pública es un mundo de información, son muchas cosas. Falta La Paz, falta Comondú. Entiendo yo cuando realicé la entrevista a finales de agosto, como entre el 20 o el 22, el dato que tenía es que no se había instalado la comisión de entrega-recepción del Ayuntamiento de Comondú. Pues ahí está lo que había dicho también en algunas otras declaraciones Roberto Pantoja, de que hasta el florero se llevaron o que se habían llevado muchas cosas. Esto son señalamientos que habría que ponerlos en la mesa como lo que es. No hay que tomarlos a la ligera, porque estamos hablando de que el dinero que se utiliza no es un negocio personal, son nuestros impuestos. Cualquier contribuyente que paga su espacio por un local de renta, lo que sea, esos son sus impuestos. Entonces, aquí deberían de verse reflejados y muchas veces, esto lo hemos platicado quizás como un chascarrillo off the record, así de alguna broma, ¿por qué tal colonia está tan obscura? ¿Por qué las calles no se ven reflejados? Pues es precisamente porque los recursos a veces no se aplican en lo correcto o en lo que debería de ser. Entonces, viene a hacer mucha coherencia esta información que nos da la Auditoría Superior del Estado, las cuentas públicas, porque si ustedes tienen alguna inconformidad, pues aquí están estos datos. Esto es lo que realmente le podría servir a cualquier ciudadano para evaluar realmente a un gobierno y decir si están haciendo las cosas bien, si su discurso tiene congruencia con lo que dice. Ayer escuchaba precisamente el tema de Claudia Sheinbaum, que hacía 100 promesas y hablaba de aplicaciones de recursos públicos. Pues habría que revisar las auditorías, a ver cómo lo aplicaron en el caso local de aquí de Baja California Sur. Por eso vale la pena ponerlo en esta magnitud, para entender si los actuales gobiernos y funcionarios públicos pues están cumpliendo lo que nos prometieron en campaña en algún momento. Recordemos que, bueno, en esta renovación, pues ya es solamente un ayuntamiento el que puede ser señalado como parte de la oposición. Es que la oposición hizo esto lo anterior y estoy hablando de Loreto. Mulegé no, porque está repitiendo. Y los demás, pues son bajo la misma bandera de Morena. Y bueno, aquí está obviamente este análisis sobre las cuentas públicas de los 5 ayuntamientos, en donde sin distinciones de colores, nada que pues somos parte del mismo equipo, se están haciendo estos señalamientos y justamente pues estas denuncias penales y administrativas. Diego, muchas gracias por acompañarnos. Pues estaremos dándole puntual seguimiento. Podría ser que la próxima semana, si te parece, hablamos de otro ayuntamiento, a ver cómo andan. Vamos a darle a otro ayuntamiento. Gracias. Diego Soto, nuestro analista también aquí pues en CPS Noticias esta mañana de jueves. Nos vemos el próximo jueves y nosotros continuamos ya para la recta final de este informativo.